Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Juan Cora en controles de emisión, Gustavo Germán, si puede, vamos a decirle si puede traer un vaso de agua aquí. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar en esta semana dedicada a LASA Conosur, que se va terminando la semana. LASA Conosur es la sección Conosur de este encuentro, de esta asociación que se llama LASA, que es una asociación de latinoamericanistas o de estudios latinoamericanos, la más grande que hay, digamos, y que en esta ocasión está reuniendo a más de 500 ponencias, 500 investigadores de todas partes. A nosotros nos tocó ayer estar en la mesa dedicada a Mario Lebrero, y había, por ejemplo, una investigadora que venía de Córdoba. Obviamente estaba también el moderador, que era Matt Bush, que ustedes ya lo escucharon acá. Y bueno, ahí me encontré con otra gente, digamos, en la Facultad de Ciencias Sociales. Por ejemplo, una chica argentina, pero que vive en Toronto. O sea, uno se va combinando y se va mezclando con mucha gente. Ahora vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Mabel Moraña. ¿Cómo andas, Mabel? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Mabel Moraña es profesora en el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances en Washington, la Universidad de Washington, en San Luis, donde dirige el programa de estudios latinoamericanos, y bueno, y ahí ocupás la cátedra especial William Gass, que no Así sé quién es. es. ¿Quién es Willy? Es un gran escritor norteamericano, un gran escritor, nominado al Oscar algunas veces, al Pulitzer. Al Premio Nobel de Literatura, algunas veces, un gran escritor con gran reconocimiento, y hay una cátedra que lo honra porque fue profesor de esa universidad, todavía está vivo y viviendo en San Luis. Entonces yo fui la primera persona en ocupar la cátedra William Gass, lo cual es un honor especial. Sorprendente. Entonces, muy agradecida a la universidad y al profesor Gass por ese honor de llevar su nombre de alguna manera, ¿no? Sorprendente, claro. Aparte, digo, estar enfrente de últimas de una cátedra de uno de sus mejores profesores o más connotados a nivel, digamos, mundial, internacional, ¿no? Por eso es que la universidad también le pone nombre a la cátedra. Por supuesto. Mabel Moraña, ella es uruguaya, pero vive desde hace muchos años allá, ¿no? Así es. En Estados Unidos. Sí, hace mucho tiempo. Yo salí de Uruguay en el 75. En una ola, digamos, que nos abarcó a muchos. Sí, no es casualidad. Y estuve trabajando y viviendo unos años en Venezuela, en Caracas, trabajando en el Instituto de Investigaciones Rómulo Gallegos, donde trabajaba también Hugo Achugar y alguna otra gente muy conocida en el Uruguay. ¿Y Ángel Rama no estaba también? No estaba en el centro, pero trabajaba, venía con frecuencia, estaba en Caracas él al mismo tiempo. Entonces había mucho trabajo conjunto, interdisciplinario, y ese fue el origen de mi carrera de investigadora. Yo había hecho literatura y filosofía, después en el Instituto de Profesores Artigas, después hice una maestría en filosofía en Caracas, y después continué estudios doctorales en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota. Y bueno, así se fue haciendo la parte académica, y después de eso ya prácticamente por distintas razones pasé a ocupar distintos cargos en universidades norteamericanas y ya me quedé viviendo allí, cuestiones familiares, etcétera. Y acá yo quiero decirle a los amigos, porque me llama la atención, a los amigos de La Máquina de Pensar, entre tú, sos autora de más de 10 libros, y bueno, aparte editora y coeditora de más de 30 libros. Entre tus últimos libros, uno se llama El monstruo como máquina de guerra, es del 2017, de este año, y el anterior se llama Churata postcolonial, que me llama mucho la atención, 2015, el anterior Arguedas, Vargas Llosa, Dilemas y Ensamblajes. Bueno, eso tiene que ver con el Perú, ¿no? Arguedas y Vargas Llosa, que ahora hace unas semanas salió hablando de García Márquez y generó ahí un ruido ahí que estuvimos conversando en torno a eso, pero que como yo digo, esos ruidos duran una semana, después ya estamos en una época en que se diga lo que se diga, todo será borrado, ¿no? Rápidamente, ¿no? Pero empecemos por este último, ¿no? El monstruo como máquina de guerra.
¿De qué va? ¿De cuál es la...? Es un libro sobre monstruos en general, pero digamos es una exploración filosófica y política del concepto de monstruosidad y de cómo esta imagen icónica del monstruo concentra una serie de significados y de valores ideológicos, sociales, de protesta, de resistencia al status quo, pero a veces también de opresión. O sea, es un significante, digamos, con valencias variables, a veces opresión, represión, Hitler, digamos, como un monstruo, pero a veces también el monstruo de la multitud, como lo consideran, por ejemplo, filósofos actuales. Los zombies, por ejemplo, el único monstruo que es colectivo, que son los zombies, ¿no? Exactamente. Bueno, en muchos casos se da el zombie, en algunos casos el zombie individual, en el caso del monstruo más elegante de todos, que es el vampiro, ¿verdad? Que incluso tiene la delicadeza de tapar con su capa el momento de la succión de la sangre, un momento erótico, evidentemente. Después se dan los más sórdidos zombies, por ejemplo, que trabajan en grupo, ¿verdad? Que siempre es una horda. El concepto de horda está muy asimilado a la cuestión de los zombies y de otras formas de monstruosidad, ¿verdad? Entonces, un poco analizar esa cuestión también, el hombre lobo, etcétera. Bueno, entonces, y el primer monstruo es el monstruo de Frankenstein, la criatura, ¿no? Exacto. Entonces aquí, Hecha en por este Mary libro, Shelley. hay un análisis tanto histórico, artístico, de los orígenes, etcétera, desde la mitología en adelante, como un análisis político, las distintas valencias que se han ido asignando a la idea de la monstruosidad o de lo monstruoso. Y luego hay un capítulo también sobre el caso de América Latina en relación con la monstruosidad. Por ejemplo, la importancia que tiene el zombie en el contexto de la revolución haitiana, donde el zombie aparece como una figura que se revela contra, digamos, los grandes hacendados y que de alguna manera siembra el terror, desarticula el medio social y reúne, digamos, en ese estado de sonambulismo del zombie a una horda de gente que se va a levantar en contra de los opresores. Esos son los orígenes de la revolución haitiana. Se siembra el terror, también la idea de que el zombie comunica una forma de influjo sobre la población o sobre aquel que ataca, que lo convierte a su vez en zombie. Entonces, todo eso va creando una especie de subversión colectiva contra el medio político, contra la opresión colonialista, etcétera. Entonces, el zombie tiene esa relación con el concepto de subversión y de esa manera es que lo retoman autores filósofos actuales como Hart y Negri, por ejemplo, cuando hablan del monstruo de la multitud. La multitud puede adquirir un valor monstruoso positivo, en el sentido de que puede desorganizar el medio ambiente y levantarse revolucionariamente, construir una fuerza monstruosa en el sentido de que no está regulada por una racionalidad, por el control, no está sino controlada por el impulso de la emancipación. Entonces ahí vemos el carácter liberador de lo monstruoso, que en otros contextos se da como una cosa opresiva, represiva, etcétera, y que en otros casos se asocia también, hay una gran asociación muy cercana de lo monstruoso con lo maquínico, con la revolución industrial, claro, el caso que mencionabas de Frankenstein. Entonces, el libro incluye toda una reflexión político-filosófica, atraviesa muchos filósofos que han trabajado la cuestión de la monstruosidad, entre ellos Marx, ¿verdad? Hay un estudio de El Capital y de otros textos, los manuscritos y otros textos de Marx, donde aparece la noción de lo monstruoso como la forma en que trabaja el capital, digamos, haciendo del individuo un ser enajenado, chupando la sangre, ¿no? La idea del capital como vampirismo, de lo social y de lo económico, ¿verdad? Entonces como ahí succionador de energía, digamos. Exactamente. Y también vuelve zombie aquel al que toca, digamos, ese valor de fetichismo de la mercancía y también de enajenación. En general, digamos, en algunas películas de zombies de los años 70, George Romero, que se murió hace poco, el que inventó, digamos, ese subgénero, los ponía en un supermercado, no era por casualidad, se encerraron en un supermercado. En un supermercado, en un centro comercial. Una especie de mall, Tú sabes, ¿no? que en el comienzo de mi libro yo menciono algunos elementos personales relacionados con por qué
llegué al tema de los monstruos, y uno de ellos es el hecho de que cuando llegué a ocupar una cátedra en la Universidad de Pittsburgh, compré un apartamento que estaba frente a la universidad, muy cerca, que era de George Romero. ¿En serio? Lo estaba vendiendo porque tenía una casa evidentemente mucho mejor en otra parte de la ciudad, y estaba vendiendo el apartamento. Por supuesto lo conocí cuando firmamos la compraventa, etcétera. Y el apartamento, cuando me lo mostraron, tenía todas las máscaras de las películas primeras de George Romero, tenía digamos elementos de la parafernalia que usaban en las películas, Sí, etcétera. sí, De verdad que eso fue curioso, porque ocupé mucho tiempo acá, y yo le dije, sáqueme todo esto de aquí, porque era muy, tú sabes, siniestro, digamos, la decoración que había impuesto a esa parte, y claro, todo eso se lo llevó porque eran elementos de gran valor cultural. Y ahora acaba de morir George Romero, uno de los que realmente rearticula la noción del zombie y le da un valor ideológico contracultural, claro, muy importante, como tú dices, lo coloca en los lugares del tráfico de mercancía para mostrar ese valor de la alienación del trabajo. Exacto, el zombie sí. tiene todas esas connotaciones. Y la alienación también del consumismo, ¿no? Exactamente. La zombificación, ¿no? Y O sea, cómo el individuo, el ciudadano, podríamos decir, se transforma en una especie de ente que no adquiere conciencia social porque claro, está enajenado por el claro, capitalismo. claro. Entonces es muy importante toda la serie de películas de George Romero, que también repercutieron a nivel de la literatura, y una enorme cantidad de literatura. Bueno, él de dice en un zombies. momento que la sacó digamos, la idea la sacó un poco de la literatura, ¿no? De Exactamente. Soy Leyenda, ¿no? Y a su vez influyó a otras sí, claro, literaturas de su tiempo y posteriores, etcétera. Él no trabaja tanto lo maquínico como el zombie humano, pero después se dan una cantidad de alianzas porque el monstruo es esencialmente híbrido. Siempre es una figura que tiene algo de hombre, algo de máquina, Claro, como Frankenstein, o que tiene los elementos sobrenaturales del vampirismo, aunque se presenta como un caballero, ¿verdad? El vampiro clásico, Drácula, por ejemplo, etcétera. Entonces él... o el hombre lobo también es el hombre, pero después se Exacto. transforma en un El hombre monstruo. lobo es una figura sumamente importante que también trabaja en grupos, la idea de la horda Sí, o sí, de sí, la sí. manada, ¿verdad? Y trabajado por filósofos como Agamben y otros, Mirá. que le trabajan su valor, digamos, también simbólico, porque aparece desde Hobbes, ¿verdad? Desde el Leviatán, ¿verdad? Claro. La idea de el hombre lobo, como el hombre es lobo del hombre, Claro, ¿te acuerdas claro, claro. del principio? Entonces esa idea de que en el hombre está el instinto de la agresión del otro, y que también el capitalismo exacerba. Entonces es muy interesante toda esa rearticulación filosófica de lo monstruoso. Y te pregunto, capaz que no la viste, pero hay una serie que se llama Penny Dreadful, no sé si- Exactamente, que sí. hace una cosa rara, que es combinar todos estos monstruos, y una de las cosas que uno, digo, por lo menos yo viendo la serie, pensé, y después, digo, estuve leyendo, era que a veces la literatura es la pesadilla. La literatura es la pesadilla que está diciéndonos en forma fantástica cosas reales. Exacto. Y a fines del siglo XIX no es casualidad que aparezcan todos esos monstruos, y bueno, Penny Dreadful encima los combina con el imperialismo y con el colonialismo, ¿no? O sea, Londres se convierte en una gran metrópoli sobre un baño de sangre, ¿no? Entonces se expresa toda esa cuestión, digamos, toda la agresión de la modernidad, lo maquínico como algo que desnaturaliza la condición humana. Los monstruos están siempre sufriendo también. Sí. Sufren, hacen sufrir mucho, pero claro. también en ese proceso desarticulan lo social e iluminan el camino para una construcción de otra cosa. Correcto. ¿Verdad? Siempre en el monstruo hay una cosa, una de las cualidades constantes del monstruo es que siempre es profético. Siempre anuncia cambio, cambio, algo va a pasar. Sí, o algo se va a terminar, un sistema va a terminar. Exacto, ¿no? son ciclos. Entonces, en Soy Leyenda, claramente, lo que te asombra es que precisamente el protagonista es él que se va a terminar, no es el sistema. Pero también está anunciando algo definitivamente mal en el sistema. Por ejemplo, entonces trabajo también en una parte los monstruos populares, por ejemplo en la región andina, que yo he trabajado bastante, los pistacos, por ejemplo,
que son individuos que la gente indica que asolan los pueblos y que chupan la sangre de los campesinos y de los indígenas. Imagen alegórica del capitalismo. Claro, claro. Siempre es, digamos, un sujeto alto, en general rubio, que parece un antropólogo, según dicen los relatos populares, o que parece un empleado de una petrolera, ¿verdad? Y entonces se chupan la sangre y la grasa, sobre todo. Y esto es una idea que viene desde la colonia, la idea de que los misioneros utilizaban la grasa de los indígenas para aceitar las campanas de las iglesias porque sonaban más bonito. Entonces la creencia popular dice que ahora se utiliza la grasa del indígena para engrasar los motores de los cohetes espaciales. ¿Verdad? Entonces, como ves, la idea de lo monstruoso leyendas urbanas también, son ¿no? leyendas urbanas o a veces semirurales, etcétera, que sirven para expresar miedos y ansiedades a nivel popular e identificar un enemigo, que acá siempre es el imperialismo, o sea, con la forma del antropólogo, la forma del cohete espacial, etcétera. A veces lo relacionan con la deuda externa, también el chupar la sangre de los países latinoamericanos. Entonces es muy interesante ir recorriendo toda esa, y aparte del pistaco hay otros, ¿verdad? Hay los chupacabras, hay una serie el chupacabras. El monstruo, por eso, el monstruo como máquina de guerra sería el título, digamos, en ese sentido, digamos, como una máquina de destrucción y de creación también. Exacto, como una máquina, exacto, porque la guerra a veces también es creativa e inaugura un nuevo sistema a partir de una devastación, ¿verdad? A veces la guerra tiene un valor positivo, las guerras de independencia, por ejemplo. O sea, entonces es interesante ver esa ambigüedad que siempre acompaña la figura del monstruo a nivel ideológico, ético, filosófico, etcétera. Entonces el libro recorre todo eso y trabaja todas las novelas centrales, Drácula, Frankenstein, etcétera, etcétera, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, todo eso, y termina con, recorre en fin, ejemplos representativos de la literatura latinoamericana, donde estos elementos aparecen, la máquina, etcétera. Trabaja los textos de Marx, trabaja el psicoanálisis, donde también la figura, estas figuras se ven como alegóricas, como elementos oníricos, pesadillescos, que expresan otras cosas, el inconsciente colectivo. Así, ¿no? Como la pesadilla o el sueño individual de cada uno expresa los miedos que tenemos cada uno, la literatura a veces expresa, y la ficción, los miedos sociales, ¿no? Los demonios sociales, ¿no? Entonces ese valor simbólico es importante. La idea de máquina de guerra viene de Deleuze, ¿verdad? La idea de justamente algo que funciona de manera inorgánica fuera del control del Estado, algo que se independiza y empieza, y que también King Kong, por ejemplo, Godzilla. O como los robots esos que adquieren, digamos, independencia, conciencia, o lo que fuera, y van contra sus propios creadores. Exacto, y estamos en una época en que ya con los grandes estudios que se han hecho sobre la cuestión de la inteligencia artificial, la importancia que va adquiriendo las próximas décadas, se sabe, ya hay actualmente sistemas que superan en mucho la inteligencia humana, ¿verdad? Porque logran síntesis, digamos, en distintos niveles que el individuo no puede generar por sí mismo. Entonces ya hay una gran reflexión filosófica y ética. También la idea de la duplicación por genes, la ovejita. Bueno, el tema de la clonación y toda la revolución biotecnológica, biogenética, digamos, que se viene o que se ya está dando y nosotros no la conocemos, digamos, pero que ya hay muchas series. Ya estaba viendo Orphan Black, que también habla de eso. Mabel, es importante para decirlo, este libro, vos trajiste algunos ejemplares, están en algunas librerías, me decías. Mira, hay un gran problema en el mundo y en América Latina en particular con la distribución de materiales. Impresionante. Es tremendo, estamos como en el siglo XIX y yo donde voy con mi valijita de libros, porque hay lugares donde sí mis editoriales distribuyen bien, pero son muchos libros, publiqué prácticamente, creo que voy en 48 a esta altura. Entonces tengo que ir llevando y distribuyendo y dándole acceso a la gente. He venido varias veces a enseñar en humanidades, etcétera, y los estudiantes siempre piden material, los colegas, etcétera. Ahora logré dejar unos cuantos en consignación en Escaramuza y en Puro Verso. También se estaban vendiendo algunos, pero ya volaron los que estaban en el Congreso mismo. Entonces trato de hacer llegar esos materiales que siempre
publico, si no la primera versión en español, enseguida los traduzco, para darle acceso a la gente a esos debates que son muy importantes, ¿no? Muy bien, perfecto, amigos. Después de la pausa, seguimos en la máquina de pensar con Mabel Moraña, y ahí le vamos a preguntar sobre lo que va a hablar en el cierre del Congreso, digamos, mañana sábado, que es una conferencia sobre Onetti avec Benjamin, ¿no? Walter Benjamin. Después de la pausa seguimos aquí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la profesora Mabel Moraña. Ella es crítica, es investigadora, vive en Estados Unidos, pero es uruguaya. Y mañana, para aquellos que les interese, mañana sábado a las 13 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales, va a dar lo que se llama una conferencia plenaria, una charla más extensa en torno a Onetti, que Onetti no estuvo tan visitado en Laza Cono Sur, ¿no? Exactamente. Llama la atención en el programa la ausencia total de trabajo sobre Onetti. Sí. Me alegro mucho de haber ofrecido, cuando me pidieron una conferencia plenaria, ese trabajo que forma parte de un libro que estoy escribiendo actualmente sobre Onetti. Y mirando el programa me llamó mucho la atención que no hay una sola presentación sobre Onetti. Sí. Lo cual indica que la gente siente, o quizá que ya se ha dicho todo lo que se puede decir sobre Onetti, o quién sabe, las nuevas generaciones no encuentran por dónde entrarle, o la relación que hay entre la literatura de Onetti y los problemas actuales, etcétera. Entonces, mi trabajo, el libro que estoy escribiendo, que será un libro un poco extenso, va a recorrer la obra de Onetti, pero también lo va a poner en circulación con una serie de contextos distintos. Va a tratar de ofrecer una lectura diferente y más actualizada. Se ha hecho un gran trabajo crítico y bibliográfico y historiográfico sobre Onetti. Se ha trabajado la cuestión temática, del lenguaje, etcétera. La cuestión, podríamos decir, un enfoque hermenéutico importante, pero falta, yo creo, hoy en día un enfoque más político-filosófico, me da la impresión. Político-filosófico. Por eso lo pones con Walter Benjamin, que era un crítico, digamos, pero que también tomaba postura política, ¿no? Ese que era combativo, había que ser combativo en literatura como en política. Exactamente. Benjamin muere en el año 40, digamos, El Pozo se publica al borde exactamente de esa fecha. Entonces el punto no es indicar una influencia directa ni ningún tipo de cosa por el estilo entre uno y otro, sino más bien delinear un horizonte de época, una serie de problemas y de posiciones y de preocupaciones que atraviesan la época, que atraviesan Occidente en el periodo de la entreguerra. Eso es muy importante. En el periodo de la entreguerra, del 30, digamos, al 40. Exacto, en esa época, y que después se empiezan a proyectar hacia las décadas posteriores. La obra de Onetti abarca casi 6 décadas, ¿verdad? Pero estamos empezando con esa época donde él define una estética, una poética, podríamos decir, que tiene que ver con el escepticismo posterior a la guerra, que tiene que ver con una serie de pensadores y de filosofías que cristalizan en esos años, y que entonces van dictando eso, digamos, ese estilo de representación del mundo que hoy nos parece y calificamos como escéptico, como oscuro, como... En su momento, ¿verdad? Se habló de que era una especie de pre-existencialista, ¿no? O sea, o que iba al mismo tiempo. Evidentemente, digamos. Pero ¿por qué también surge el existencialismo? Digamos, claro. Todo forma parte de un contexto de época que está directamente relacionado, digamos, con los cambios que se van produciendo en la sociedad occidental a partir de la Primera Guerra ya, y los cambios, digamos, también en la hegemonía a nivel internacional, la importancia que va adquiriendo Estados Unidos como amenaza hacia América Latina. Hay una serie de hechos ahí que son importantes para ser relevados como factores de... Vos sabés que, digo, estuvimos hablando de otras cosas con Fermín Rodríguez y
y Fernando de Giovanni, pero justo ellos dijeron algo que me llamó la atención y te lo reitero porque ellos decían como que en los años 30, digamos, ahora están pasando muchas cosas que en los años 30 pasaban también, ¿no? Y yo le decía que Javier Cercas, que lo entrevisté la semana pasada, él está convencido que vivimos tiempos muy similares a los años 30, en que se dan fenómenos, digamos, de políticos que tienen que ser, hablan en titulares, en pequeñas frases, son demagógicos, porque como no se puede, la política en este momento no puede hacer mucho, no tiene mucho margen, la gente está, digamos, a veces insatisfecha, hay crisis económicas como hubo en los años 30, ¿no? Entonces el surgimiento de esos líderes también, ¿no? Yo creo que se puede trabajar en las similitudes, pero las épocas de crisis de alguna manera se parecen. El asunto también es analizar las diferencias, Ajá. ¿verdad? Porque también hay un elemento muy importante en los años 30 de valor, de importancia así crucial para América Latina y para el mundo occidental, que es la recepción del marxismo en América Latina. No olvidar que en esos años es que trabaja Mariátegui, que produce, digamos, su elaboración heterodoxa del marxismo europeo. Entonces, eso por primera vez en la historia latinoamericana, en la historia occidental, presenta una alternativa al liberalismo. Aparece otra manera, digamos, de pensar el mundo y la cuestión social, la cuestión del cambio social, etcétera. O sea, eso no es una cosa que esté pasando ahora. Esta es una época sin utopías. No, sí, la crisis de los grandes relatos, digamos. Exacto. En cambio, en esa época lo que hay es un escepticismo que crea el fenómeno bélico, digamos, en las mentalidades. De ahí surge también el surrealismo y todas las literaturas de vanguardia. No, porque otra cosa también que le dije a Javier Cercas, y que es que después de la Primera Guerra Mundial hubo esa desazón, digamos. Exacto. Pero porque en Europa ahora se está palpitando que hay creo yo, una posibilidad de una nueva guerra, digamos, o sea, digamos, se están cruzando, o sea, o por lo menos de crisis institucionales grandes, ¿no? O sea, estamos que España ahora en septiembre va a hacer un plebiscito de separatismo, o que murieron 60.000 personas cruzando el Mediterráneo el año pasado, digamos, ¿no? O millones de sirios que van caminando. Exacto. Estamos hablando los fenómenos pueden ser distintos, pero lo que hay es un sentimiento de desazón y de incertidumbre hacia no se sabe qué. Entonces eso crea, digamos, un ambiente espiritual particular, ¿no? Que se puede relacionar con lo anterior. Claro, decís que de alguna forma, porque yo decía que François Ozon, un famoso cineasta francés, la última película que hizo ahora, que la acaba de estrenar, es precisamente sobre al año siguiente de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en Alemania y en Francia, cómo quedó la gente. Es una época fundamental, ¿verdad? Los años 30 es una época de tremendos cambios en el imaginario, en las formas de representación, ¿verdad? Aparecen las vanguardias, aparece el pensamiento. Bueno, ahí están los monstruos, también aparece el golem. Definitivamente. El expresionismo alemán. Definitivamente. Diciendo, ¿no? El gabinete del doctor Caligari. Entonces, todo eso muestra que hay un rebasamiento de los modelos tradicionales para representar el mundo, porque ya hay una experiencia social que no se puede clasificar, ¿verdad? Que hay una crisis muy grande, digamos, institucional. Eso permite, yo creo, pensar a Onetti de otro modo. Entonces entender sus temáticas, el tipo de personaje, qué es lo que él hace con lo que hoy llamamos el sujeto social, cómo lo percibe, porque ese no es el ciudadano normal que aparece en su obra. Es una especie de sujeto desclasado, ¿verdad? Sin mucha conciencia política, ¿verdad? Totalmente más bien escéptico. Sí, entonces entender de dónde viene eso, no es que Onetti sea un solitario y aparezca con esa estética es que hay una serie de elementos en el ambiente de la época. Bueno, y una de sus fuentes importantes era el largo viaje, ¿no? Hacia la noche, de Céline, ¿no? Que Céline menciona todo la Primera Guerra Mundial y bueno, ve todo lo que pasa. Y el lenguaje y la sordidez de los ambientes, todo eso, ¿verdad? Exactamente. Eso está ahí, está muy presente. Exactamente. Es una lectura. Así que veremos cómo sale la propuesta. Bueno, pero mañana, amigos, va a estar Mabel Moraña, va a estar hablando de Onetti con Walter Benjamin, avec Benjamin, en la conferencia plenaria. Esto es una charla que va a dar mañana, sábado, a la 1, a las 13 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales. Es abierta a todo público, así que pueden, amigos, están invitados para ir ahí, antes de comer o después de comer, pueden irnos. Gracias, Mabel, por estar acá. Gracias a ustedes por tenerme. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Muy bien, amigos, ahora en Solo para ti, esta columna de novelas de Gladys Franco. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo andas, Gladys? Ando muy bien, Pablo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué novela, la pregunta que te hago cada 15 días, qué novela nos traes? Bueno, hoy traigo una novela de una escritora francesa que se llama Delphine de Vigan, y la novela se llama Basada en hechos reales. Esta escritora, a quien yo confieso no conocía, tuvo un éxito, al parecer, enorme con una novela previa que se llama Nada se opone a la noche, que era una novela, también dicen, basada en su propia vida, o sea, con aspectos biográficos. No la leí, Nada se opone a la noche, así que no la puedo comentar. Igual el título es como muy jugado, ¿no? Basada en hechos reales, Basada es en decir, hechos reales. Es como una especie de estereotipo también, Sí, sí, ¿no? sí, O sea, sí. estamos prácticamente el 90% de lo que estamos viendo en la televisión es basado en hechos reales. Ahí está. O sea, y al parecer es un asunto que al público lector le interesa. Sin duda, sí. ¿No? Sí. O por lo menos ese es uno de los puntos que centra este libro. Te digo brevemente, no se puede contar todo porque es un thriller. Está presentada como un thriller, no es exactamente un thriller, pero bueno. El asunto es que hay una escritora, casualmente se llama Delphine, igual que la autora, que acaba de publicar o que ha publicado una novela que ha tenido mucho éxito basada en asuntos de su propia vida, y está en un momento de crisis de escritura, no puede escribir, o sea, tiene el pánico de la hoja en blanco, el pánico de la pantalla en blanco. El terror a la hoja en blanco, sí. Terror a la hoja en blanco, ahí está. Y bueno, es una mujer... Claro, las editoriales la presionan para que vuelva a escribir. Sí, la presión de la industria editorial, obviamente, cuando es muy exitosa, sí, estamos hablando de países como Francia, ¿no? Claro, y ella había escrito, ya por eso, había escrito una novela que había vendido 800.000 ejemplares, entonces la acosan un poco para que vuelva a escribir. Pero ella tiene una idea, que es una idea absolutamente ficcional. Y en esa circunstancia se cruza con un personaje que es muy interesante porque acá a veces aparece como el tema del doble, diríamos. Esa es la parte del thriller. Sí. Una mujer muy atractiva, muy interesante, que es una escritora, pero es una escritora que trabaja en negro para otros escritores. Es una especie de ghostwriter, escritor fantasma de otros. Ahí está, es el escritor fantasma. Ella es bastante linda, ¿no? Por lo menos en esta foto aparece. Ella es linda y es joven, pero la otra es más linda al parecer. Claro, ahí hay una atracción entre ellas, ¿no? Que ella no profundiza en eso, deja constancia, pero no profundiza. Y este personaje aparece y se pega a su vida y el tema que las reúne en principio es la escritura. ¿Y sobre qué tiene que escribir ella? La otra le dice... Se mete en su vida para decirle que ella no tiene que dejar ese argumento tonto que se le ocurrió y tiene que seguir en esta línea de escribir sobre la su vida propia real, historia. sí, basada en hechos reales. La vida real, basada en hechos reales. Es la autoficción también que está tan de moda, ¿no? O sea, es la cresta de la ola, ¿no? De la autoficción. Es la cresta de la ola de la autoficción y de esas situaciones de esas situaciones en que, bueno, ¿de quién está hablando este escritor, no? En este caso, la escritora que se llama igual que el personaje, el personaje es ella, no es ella. Es el juego de la autoficción donde el yo y la persona son iguales, digamos, pero ya sabemos que en ficción la ficción absorbe todo, ¿no? La ficción absorbe todo, muy buena frase. Buena sí, frase. sí, no es mía, digamos, ¿no? O sea, entonces, cuando hay una cuestión entre la realidad y la ficción, como la ficción, esto sí me parece que es como un agujero negro, o sea, todo lo que se le acerca lo absorbe, ¿no? Y después no se discrimina. No, para nada. Claro, ahí a mí eso me interesa muchísimo y lo que me llama la atención acá que está presentado como me llama la atención y hemos hablado de eso en otros programas,
que parecería que hay algo de moda, de un momento de la literatura. Sí, hay de en autoficción, que Estuvimos hablando de Manuel Carrer, bueno, Javier Cercas, Jean de Genós, hay muchos. Arrancamos Mario Bellatín, con Mario Lebrero y la novela Luminosa, me acuerdo que hablamos, ¿no? Sí. Bueno, ahora ella, la novela está basada en hechos reales, está dividida en tres secciones, y cada sección, cada capítulo, digamos, ella lo precede de un acápite de un libro de Stephen King que se llama Misery, que creo que todo el mundo se acuerda más de la película que de la con novela. Kathy Bates y James Caan. La película es muy buena y el libro es muy bueno también, es muy bueno. Yo lo leí el libro, sí. Yo lo leí también. Y bueno, ahí también hay un escritor, ¿no? Hay un escritor y ahí está, es una combinación entre el escritor y el lector, o sea, ella es la lectora que le termina, que le exige que escriba determinado final, ¿no? En la película le quiebra las piernas y en el libro le corta una pierna, le corta un pie, ¿no? Con un hacha, se lo corta, digamos. El libro es mucho más violento, más duro. El libro, sí. ¿Sabes que no me acordaba de esa diferencia? Pero no, al pasarlo a la película no quisieron que fuera tan... Igual es el momento más duro quizás de la película. Igual es terrible, cuando ella aparece con unos martillos a pegarle, a romperle los pies, las piernas, ¿no? Y también es simbólico, ¿no? No lo deja, no deja que el escritor pueda caminar ni se mueva como ser humano, porque necesita que siga escribiendo. Que escriba para ella, es la demanda del escritor. En ese sentido, esto circular, está muy bueno esa utilización que hace esta mujer del fin de Vigan al poner fragmentos de esa novela como acápites, ¿no? Esa relación entre el escritor que es demandado por sus lectores y que quieren que siga determinada línea. Que siga haciendo lo mismo, quieren más de lo mismo. Más de lo mismo. Además ella... Por el apasionamiento, ¿no? De ese mundo de ficción. Ahí está. O sea, ella encuentra esta otra mujer que se pega a su vida, entablan una relación muy estrecha, ella no la nombra, L se llama, la otra, y por un lado. Por otra parte, esta L le insiste en que tiene que seguir escribiendo biográficamente. Es una lectora también, porque le va diciendo que tiene que seguir como el primer libro anterior, ¿no? Sí, es una lectora y además es alguien que sabe supuestamente de literatura, ¿no? Entonces también no solo le habla por lo que ella puede hacer, sino lo que el lector genérico espera. Por otra parte, y simultáneamente, ella empieza a recibir cartas anónimas donde le dicen que se ha aprovechado de la familia, que es una mala persona, que es una basura, que ha es el riesgo que tenés de escribir de la propia vida, digamos, ¿no? Claro. Y no se sabe de quiénes son esas cartas. Esa es la amenaza, esa es la amenaza. Bueno, el thriller es también esta mujer que se va, también tiene que ver con esta mujer que se va metiendo en su vida, que finalmente ella va quedando sola, aislada, porque como está con esa crisis en la escritura, la otra le aconseja que no se distraiga con cosas sociales, que no viva, que no salga con amigos, que se meta a escribir ella, que no puede. Entonces entra en una especie de aislamiento donde el único vínculo prácticamente que conserva es con esta mujer. Y hay momentos en que eclosiona algo de la personalidad de esa otra, que bueno, acá estaría lo del doble, que ella va descubriendo cómo la otra empieza a parecerse a ella. Al principio ella había anotado las diferencias. Ella es joven y bonita, pero ella no se ve así, se ve que es desprolija, que es descuidada, que no tiene gracia, que no es elegante. En cambio, todo eso es la otra. Ese es Delfín que vive la otra. Claro, la otra es que es perfecta, digamos. Pero la otra empieza a tener el pelo enmarañado y a caminar con torpeza y a... y ella empieza a verla como verse en un espejo. Correcto, sí. ¿No?
Y eso es lo que le va dando el toque sombrío, ¿no? Al libro. De Psycho Killer. O Psycho Killer. Y tiene una vuelta de tuerca que no puedo contar y que está muy bien. Está muy bien. Pero dijiste que me dijiste fuera del micrófono que la ibas a criticar también. También la voy a criticar. No, pero no la voy a criticar a ella. Voy a criticar a los críticos. Porque ponen cosas muy exageradas. En la contratapa. En las contratapas, en los comentarios. Mira, fíjate acá hay una que dice: maneja la materia autobiográfica con una contención que remite a Marguerite Duras. Nada que ver, no tiene nada que ver con Marguerite Duras. Y Duras es palabras mayores al lado de ella, ¿no? Sí. Yo no la leí, estoy hablando de atrevido. Pero digo, Duras, estamos hablando de alguien que hizo un estilo propio. Muy propio. Por muy eso personal. Digo, no está bueno para ninguna de las dos esta comparación. No, pero cada vez más, cada vez son más obras magistrales, geniales. Magistrales. Hay uno que dice... Obra maestra. Obra maestra, mirá, el papelito que envuelve el libro dice una obra maestra. Claro, todo. Justamente. Sí, es una exageración. Una auténtica obra maestra. Bueno. Juan Forn lo dice, que es un traductor argentino, un escritor argentino, Juan Forn. No. Pero de todas formas estoy de acuerdo con vos que si llamamos obra maestra a todo, finalmente nada es una obra maestra, ¿no? Claro, mira que pone, tan maquiavélica como brillante, un híbrido, que no es una buena palabra elogiosa, híbrido, ¿no? Entre el universo de Stephen King, sobrenatural, paranoico, etcétera, y ese género tan francés de la autoficción. No veo que sea tan francés el género de la autoficción. Bueno, son los primeros que la denominaron así. Los franceses la inventaron el género en la década de 70, digamos. Entonces, como medio que se anticiparon teóricamente a lo que estamos viviendo ahora, en ese sentido, ¿no? O sea, y por eso es que se vino la moda también, ¿no? O sea, viene a nuestras costas ahora como 10 años después y se habla de las escrituras del yo, de la autoficción. Sí. Aquí en Uruguay, voy a pensar en algún autoficción antiguo. No, pero hay, autoficción antiguo, sí, hay. Ahora no me acuerdo, pero hay. No, yo me refiero a que teóricamente. Alguien escribió, ahora no me acuerdo, me lo dijo Karina Blixen. Como género, como análisis ensayístico, alguien dijo, esto es autoficción. Y tú decís que Francia sería para esta autoficción de esta época sería como no lo sé. Te digo que por esto es tan francesa, Y acá hay un señor de Le Point que dice un thriller diabólicamente perverso. Thriller no es un thriller, claro. Exactamente. Y diabólicamente perverso a mí me parece una redundancia, ¿no? Sí. Muchas cosas juntas. No, eso, pero aparte diabólicamente perverso podría ser, a mí me pienso en el bebé de Rosmarie, digamos, para decir algo duro, digamos, ¿no? Para poner una cosa fuerte. El diablo y la perversión. O Stephen King, digamos. Claro. Sí. Son exageraciones. Y además orienta mal al lector, me parece, este tipo de... Me llama la atención porque estamos hablando de una editorial muy seria o muy importante como es Anagrama, ¿no? Este es de Anagrama, ¿no? ¿Es Anagrama? ¿Anagrama sigue siendo Anagrama o fue comprada por... No lo sé. House sí. No lo sé. Random House, etcétera. No lo sé, pero todas... Yo creo que es toda una gran multinacional que también... Ahora, el traductor es Juan Forn, que es un escritor interesante argentino, ¿no? Es un tipo serio. No sabía. La novela es interesante. ¿Qué te pareció la traducción? ¿Te pareció bien? No, la traducción, no. ¿No? No, te iba a decir eso. Claro, me dijiste argentino y yo ahí me confundí, pensé si es argentino. No, seguro que es española esta traducción. Es una traducción española. Es una traducción española de España, con esas cosas, esos giros insoportables, ¿viste? Cuando hablan... Sí. O insoportables para nosotros, para nuestro oído. No, aquí dice es Javier Alviñana la traducción. Sí. Es un español. Sí. Yo porque esta bandita que vos mostraste... Claro, que él opinó, Sí, y dice traducción de Juan Forn, pero pero no es real porque, digamos, lo que manda es lo que está en el libro, y dentro del libro dice... Ay, mirá, no había caído en cuenta de esa... Copyright de la traducción, Javier Alviñana, que obviamente es un español, digamos, obviamente no pienso yo.
Bueno, una mentirilia más. Otra más que le hace. De anagrama acá. Increíble, o sea que ponen la banda que es aquí de Juan Ford, que es Río de la Plata. En fin. Claro, y no es. Y es no, la traducción es claramente española. Yo la verdad no me había fijado quién era el traductor, Bueno. pero bueno. Basada en hechos reales, o sea, no reales. tiene nada que ver con esa autoficción tipo Emanuel Carrer o eso que nos gusta tanto, ¿no? ¿O sí? No. No. No, pero es interesante. Es interesante, sobre todo esto que tiene que ver con el tema de la novela actual. Y también nos pone en el mundo de la escritura, ¿no? Estas cosas que le pasan al personaje, no poder escribir, las dudas, la irresolución, la angustia. Sí, eso, lo que pasa es que todo eso, eso a veces se convierte en un cliché y se convierte en lugares comunes. Hay que hacerlo vivir eso, ¿no? Bueno, está bien vivido acá, eso está bien, Perfecto. eso está muy bien, y ya te digo, la confrontación con este otro personaje que evoca las grandes novelas que han tocado el tema del doble. Sí. Esa parte está muy bien. Está muy bien. Es una novela interesante. Basada en hechos reales, Delphine de Vigan es la autora francesa, muy linda, donde dice, nací, me gustó la foto, es importante la foto. Está divorciada, y es del año, mirá, y nacida en el año 66. Muy bien, gracias Gladys Franco por presentar esta novela basada en hechos reales, pero se llama el título. Sí, Gracias por estar acá. Bueno, hasta la próxima.